llamar si te vas a referir a mi persona. ¿Tú crees que vale la pena que yo haya leído este trabajo? Sí. ¿Sí vale la pena? ¿Por qué? Porque en esta investigación encontramos todas las verdades, o al menos las más importantes, como en el caso de los dogmas acerca de la Santísima Virgen María, que es la fe que profesamos todos los católicos. Y es importante como para usted, como para mí, como para todos, conocer estas verdades para no dejarnos confundir por personas que realmente no conocen las Sagradas Escrituras o lo que profesa la Santa Iglesia Católica. En pocas palabras, yo puedo considerar este trabajo como basura. ¿Qué me diría usted? Pues para usted puede ser basura, pero para mí no, y para los que realmente conocen la sana doctrina de la Iglesia Católica y los que desean conocerla les va a servir. Pero no me estás contestando la pregunta. ¿Te recuerdas que siempre una afirmación tiene que tener qué? La evidencia. Entonces nada más me estás diciendo que es bonito, pero dime por qué es bonito, por qué yo debo de leer tu investigación, cuál es tu afirmación y cuál es tu evidencia. Nada más porque tú me dices que está bonito. No, pues porque aquí están, en esa investigación están contenidas todas las verdades que profesa la Santa Iglesia Católica. ¿Y de dónde vienen esas verdades? Del depósito de la fe. ¿Y qué es el depósito El de la fe? depósito de la fe es la tradición, el magisterio y la Biblia, Sagradas Escrituras. Y todo eso lo voy a encontrar en tu escrito. No todo lo que está en el depósito de la fe, pero a lo que se refiere al tema de Mariología, sí. Voy a encontrar algo. Okay. Entonces tu investigación está sostenida sobre qué? ¿Sobre tus propios pensamientos? El depósito de la fe. Okay. En su trabajo encuentro que usted afirma una afirmación donde pone a la Virgen por encima de todos los santos y de todos los hombres. ¿Por qué esa afirmación y en dónde la encontró? Pues es una doctrina que la Iglesia Católica enseña a través de la tradición. Ahora, si nos remontamos a la tradición de los primeros padres de la Iglesia, encontramos que ella siempre fue venerada con una veneración especial. ¿En dónde encontró esta información? Permítanme un segundo. ¿Quién escribió su investigación? Yo lo escribí. ¿Y por qué no encuentra la respuesta? Sí la tengo. Pues lo único que tengo es solamente lo que encontré en el libro, que la Virgen María es considerada por encima de los santos y de los ángeles en el sentido de la veneración, que la Iglesia le rinde un culto especial a ella por ser la Madre de Dios. Ese culto se llama hiperdulía. La veneración a los santos y a los ángeles se llama dulía. ¿En qué libro encontró esta información? Un segundo. ¿No lo tiene? Sí lo tengo, está aquí en mis notas, pero No se recuerda en este momento. ¿Lo escribió usted de verdad? ¿La verdad lo escribió usted? Claro que sí. Préstame la bibliografía. ¿Tiene bibliografía? Sí. O sea que usted hizo párrafos sin citar ningún autor, sino simplemente con su propio parecer. Porque si no, entonces ¿por qué no le contesta la pregunta al compañero? Usted váyase al párrafo. ¿Qué página le estás cuestionando? ¿Qué página es? En la página 10. ¿Qué párrafo? Quería probar nada más si él conocía sus documentos. Está en el tercer párrafo. Pues el Concilio Vaticano II es el que se refiere al culto especial, único, a la Santísima Virgen María. ¿Quién fue el personaje? O sea, bueno, dejémoslo así. ¿Qué significa Teotocos? Teotocos significa Madre de Dios. Madre de Dios.
¿Está la palabra Teotocos en la Biblia? No, está el concepto. El concepto, ¿en qué parte está el concepto de la Biblia? Pues lo podemos encontrar en la Anunciación, lo podemos encontrar en el capítulo 1 y el capítulo Ok, la Anunciación. Yo me sé muy bien el capítulo 1 de San Lucas, comenzando del versículo 26 en adelante. Y como tú dijiste en la Anunciación, quiero que me digas en qué versículo, si te recuerdas, o en qué parte del capítulo 1 dice que es Madre de Dios. Pues aquí en Lucas, en el capítulo 1, el versículo del 30 al 33, encontramos la cita bíblica donde dice que el ángel Gabriel, la Anunciación, le dijo a María: no temas, pues tienes el favor de Dios, concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo y le pondrás el nombre de Jesús. ¿Y eso significa que es Madre de Dios? Pues sí, es madre de Dios. Ahí Pero dice, madre ¿serás de Dios, madre de quién? madre de Jesús, pero Ok. Jesús es Dios, Pero no la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero ¿en qué parte dice que ahí es Madre de Dios? Dice va a ser Madre de Jesús, pero siendo objetivos, ¿en qué parte dice que es Madre de Dios? No dice la palabra madre de Dios, pero sí dice, si conocemos que Jesús es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, sabemos que ella es madre de Dios. Pero te estoy hablando, él te preguntó qué versículo y tú dijiste en la Anunciación. Entonces tú me estás dando una interpretación. Yo no quiero tu interpretación. Yo quiero que me digas de allí en qué parte dice que es Madre de Dios. Como le vuelvo a repetir, no dice la palabra madre de Dios, pero sí está la vocación de la Virgen María. Te como vuelvo la a madre. hacer la pregunta. Tú le preguntaste en qué parte de la Biblia dice que es Madre de Dios. Y tú me dijiste, o dijiste aquí todos, mira cuánto hay: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conmigo. Todos escuchamos que dijo que se encuentra en el capítulo 1 de Lucas. Entonces, ¿por qué das una respuesta que no tiene fundamentos? Pues la Iglesia Católica, No, no, la no, tradición, no, no. ha interpretado la vocación. Estamos regresando a la respuesta. ¿Qué parte de la Biblia dice que la Virgen es Madre de Dios? A ver, permítame un segundo. Me están entrando dudas si usted escribió este documento, la verdad. No, pues le puedo comprobar, Sí, eso es lo que quiero ahorita que me demuestre. le puedo Con comprobar, la respuesta. le puedo comprobar con el dogma que se declaró en el Concilio de Éfeso en el año 31, como la Virgen María, como la Madre de Dios. Pero me está dejando Es sin que no respuesta. Me puede decir, no tengo la respuesta, no la escribí, Bíblicamente, no la sé, no la recuerdo. bíblicamente no dice la Virgen María es Madre de Dios, está el La concepto. pregunta no fue esa. La pregunta no fue esa. Usted dio una afirmación que estaba en Anunciación. Y nosotros queremos saber el versículo, el capítulo y el versículo. Ese versículo que le di, es ese capítulo y versículo, la Iglesia Católica, el magisterio de la Iglesia Católica lo interpreta ¿Cuál es como la Virgen cuál es el María como versículo? Madre de Dios. ¿Cuál es el versículo? No me lo ha respondido Lucas todavía. capítulo 1, versículo 30 al 33. Bueno, te puedo decir de que si quieres comprobar que María es Madre de Dios, Teotocos, puedes irte más adelante cuando la Virgen María visita a su prima Isabel y dice cómo es posible que la Madre de mi Señor venga. Entonces de ahí sí se puede traducir literalmente que Madre de mi Señor significa, ya que es un término ¿qué? Divino. Entonces ahí podemos ver bíblicamente que es Madre de Dios. Vamos a dejar ese punto. Recuerden, si no saben la respuesta, no la inventen, tampoco trate de interpretar sobre lo que está escrito. La siguiente pregunta que tengo es, vamos a ir avanzando. Usted sabe los dogmas de la Virgen María, no le voy a mencionar por mi parte los dogmas porque creo que usted ya lo sabe. Lo que sí le quiero preguntar es que en el Antiguo Testamento, ¿en qué parte del Antiguo Testamento se prefigura ya la imagen de la Virgen María? Nos vamos al libro más antiguo de las Sagradas Escrituras, que es el Génesis. Ya en Génesis 3:15, ese pasaje bíblico también lo podemos llamar como el protoevangelio. Esa es la interpretación que le da la Iglesia.
Cuando Dios dice, después de la caída del hombre del pecado original, dice, haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Aquí la palabra mujer se refiere a la Virgen María, porque ciertamente la enemistad que hay entre el enemigo y la mujer, o sea, la Virgen María, es por la vocación de ella de ser la Madre de Dios, porque ella es la que daría luz al Salvador del género humano. ¿Usted ha estudiado el Génesis capítulo 3? Capítulo 3. Lo que me acaba de decir, el Génesis 3:15, que le llamó el protoevangelio. Sí. Cuando se hace una hermenéutica, tú me acabas de decir de que a la mujer se está refiriendo ¿a quién? A la Virgen María. ¿Ha estudiado que ese versículo se está refiriendo a Eva y no a la Virgen María? No. ¿Sí sabía que se está refiriendo a Eva y no a la Virgen María? No se refiere a Eva. ¿No se refiere a Eva? Sí, Yo creo que va a ser... Bueno, hay una... Bueno, sí o hay no. hay una simbología entre Eva y la Virgen María. Pero en primera instancia hay que ser sincero con la escritura. Cuando tú sabes qué es leer en contexto, tú nada más me estás leyendo el texto, que es el versículo ¿qué? 15. Cuando vas desde el principio del capítulo 3, ¿aparece ahí la Virgen María o Eva? Aparece Eva. Ok, ¿quién comete el pecado? Eva. ¿Eva o la Virgen María? Eva. Por consiguiente, ¿a quién se está refiriendo en el versículo 15? ¿Por qué estás metiendo a la Virgen María si la Virgen María existió hasta el Nuevo Testamento? Sí, pero es una profecía. Es una profecía de esperanza que Dios da a la humanidad. Que la iglesia lo ha interpretado de esa manera. La iglesia lo ha interpretado El magisterio, sí. Pero cuando hablamos bíblicamente, ¿a quién se está refiriendo en el versículo 15 cuando dice mujer? Tú estás espiritualizando el texto y nosotros ahorita no queremos espiritualizar los textos, queremos ser sinceros con el texto. ¿La Virgen María existía en el día que Adán y Eva pecaron? No. Cuando hablamos de contexto, ¿comenzamos del versículo 15 o del versículo 1? El versículo 1. Ok, entonces, si del versículo 1 se está hablando de Eva, ¿por qué en el versículo 15 dice que es la Virgen María? Yo no estoy citando el versículo 1, estoy citando el versículo 15 basado en la información que Sí, encontré. pero la pregunta que yo te estoy haciendo es para entender el versículo 15, que es el texto, lo primero que hay que hacer es entender el contexto. El contexto del capítulo 3 comienza en el versículo 1, en el versículo 15. El versículo 1. Entonces, cuando comienzas del versículo 1, ahí se sabe que es el capítulo del pecado. ¿Quién estaba ahí cuando cometieron pecado? ¿María o Eva? Eva. ¿A quién se está refiriendo el versículo 15? ¿Por qué me María. estás trayendo a María en el versículo 15 si María existió muchos siglos después? Porque basado en la información que yo tengo, ciertamente la mujer del Antiguo Testamento de Génesis se refiere a María y a Jesucristo. O sea que Ok. Jesucristo también pecó. No, porque prácticamente Dios estaba dando una esperanza a la humanidad, y es por eso que estas palabras significan la venida del Mesías. Pero no, me estoy confundiendo y todos te estamos escuchando. Si tú me acabas de decir que el capítulo 3 habla de Adán y de Eva, ahora me estás metiendo a Cristo. Primero, Cristo en ese momento de Génesis capítulo 3 no se había encarnado y mucho menos la Virgen María había nacido. Entonces yo no sé cómo está sacando que el versículo 15 está hablando de la mujer y que se refiere a María. Eso me tiene confundido. Sí, pues es que usted no lo está interpretando a la luz de las sagradas, del magisterio. El magisterio lo interpreta. O sea que el magisterio está por encima de las escrituras, y porque es magisterio tiene derecho a torcer las escrituras No, como porque el quiera. magisterio interpreta las escrituras basado en la tradición y las sagradas escrituras a la luz del Espíritu O Santo. sea que porque la tradición, o sea que la tradición y la escritura se contradicen. No. Entonces, si la escritura me está diciendo claramente que es Eva, porque fue la que pecó, fue la que estaba en Génesis capítulo 3,
Y la tradición no va a contradecir lo que dice la Escritura. Ahí el versículo 15 está hablando de Eva, no de la Virgen María. Muy sencillo, vamos a pasar a otro paso. Lo que la iglesia hace es de que acepta como primera interpretación que se refiere a Eva, pero los primeros cristianos vieron una figura en esa versículo 15 y espiritualmente se dice que se está poniendo como ejemplo a la Virgen María. Entonces, literalmente se está refiriendo a Eva, pero los padres de la iglesia, especialmente en la era del inicio del cristianismo, vieron a esa Eva como figura de la Virgen María, especialmente en el versículo 15. Entonces así lo interpreta el magisterio, como una figura. Por eso es que a la Virgen María se le llama como, ¿la nueva qué? La nueva Eva. Okay. Entonces ahí es como entra la Virgen María. Muy bien. Tengo otra pregunta. ¿Por qué utilizó en la página número 5? Dice en la página número 5, específicamente donde habla de San Jerónimo, que sería quizás el segundo párrafo, Sí. y habla sobre la Vulgata. ¿Por qué utilizó la Vulgata de San Jerónimo? ¿Qué tiene de especial esa versión? Pues aquí estoy utilizando a San Jerónimo. Obviamente pues él estuvo en el siglo IV y él fue el que tradujo las Sagradas Escrituras del griego y el hebreo al latín. Es importante esta interpretación de San Jerónimo cuando se refiere en el saludo del ángel, el ángel Gabriel a la Virgen María como la llena de gracia, porque él lo interpreta como un favor inmerecido de parte de Dios omnipotente a una persona como una bendición. La llena de gracia también nos ayuda a reconocer en María la santidad, que ella siempre fue inmaculada desde su concepción, que ella fue libre de pecado y que ella no padeció las consecuencias del pecado. Pero qué especial tiene la versión de San Jerónimo que lo está citando ahí. ¿Qué especial tiene? Sí, ¿por qué fue tan interesante citar la Vulgata de San Jerónimo? Bueno, primero que nada porque así lo encontré en mi investigación. Nada más copió entonces. No, lo encontré en la investigación y la Vulgata pues fue la traducción que se utilizó por muchísimos siglos después de que se tradujeron los escritos del hebreo, del griego al latín. Dígame una cosa, aquí en su índice veo que utilizó los dogmas marianos, que no le voy a preguntar porque sé que me va a responder bien, pero quiero hacerle la pregunta, ¿qué relación tiene la Virgen María con los siguientes autores? San Justino Mártir, San Irineo de Lyon, San Ambrosio de Milán y San Juan Crisóstomo. ¿Por qué son importantes cuando estudiamos a la Virgen María? Pues son importantes porque gracias también a estos padres de la iglesia podemos obtener, por ejemplo, en el dogma de la Virgen María como Madre de Dios. Fue gracias a la defensa de algunos padres de la iglesia en contra de las herejías, porque ellos siempre defendieron la fe, defendieron la iglesia. Y son importantes porque ellos trajeron a la luz la vocación de la Virgen María como Madre de Dios. Y eso ayudó también a la Iglesia Católica a defenderla de las herejías que surgieron en ese tiempo. O sea que los padres de la iglesia nos ayudaron a interpretar y a defender lo referente a la doctrina mariana. A la doctrina católica, que la Virgen María pues es parte de esa doctrina. O sea que la doctrina mariana no es católica. Sí, dije, es parte de esa doctrina. Okay. Entonces los padres de la iglesia nos ayudaron a comprender las doctrinas marianas para la iglesia católica. Para defender la fe de la iglesia católica. Okay, aquí encuentro un personaje, Nestorio. ¿Quién es Nestorio? Nestorio fue un obispo de la segunda iglesia más grande
de la Iglesia Católica, que fue la de De la Constantinopla. segunda iglesia más grande. Bueno, de la Iglesia Católica, la segunda más grande, que fue la que estaba en Constantinopla. Ahí hay una sola iglesia. Porque aquí encuentro que él está hablando de la naturaleza humana y la naturaleza divina. Sí, bueno, prácticamente No he terminado la pregunta, permítame. Está hablando de la naturaleza humana y la divina. María, ¿de quién es madre? ¿De la naturaleza humana o de la naturaleza divina? de las dos De las dos. naturalezas de Jesús. Bueno, estoy teniendo una preocupación aquí. ¿Cómo es que es llamada madre de Dios? Pero, ¿cómo pudo ser madre de la parte divina de Dios? De Jesucristo? Bueno, pues Nestor ahí prácticamente cometió una herejía, y esa herejía fue condenada por el Papa. Y Nestorio decía que Dios tenía dos personas, que era dos personas y tenía dos naturalezas. O sea, él quiso separar lo que es las dos divinidades en dos personas. O sea que tenía dos divinidades. Eso es lo que él creía, pero obviamente estaba cometiendo un error. Pero la pregunta fue, usted me está contestando de que fue madre de las dos naturalezas. Sí. ¿Cómo Porque me puede- así lo afirmó el Papa. Se hizo un concilio, el concilio de Éfeso, si usted se va a la página 10, en el año 431 se declaró el dogma de la Virgen María como Madre de Dios, y podemos notar, Entonces me está diciendo que María creó a Dios. Si es madre de Dios, ella es creó a Madre Dios. de Dios Hijo, Como madre de Dios hijo. porque nuestro Señor Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces no es madre de Dios. Es Madre de Dios en sus dos naturalezas. Entonces Dios, ¿cuántos dioses hay? Es un solo Dios. Y me está diciendo que es madre de Dios. Sí, pues es lo que Entonces, acabo de decir. ¿Cómo sale? ¿Qué relación tiene la Virgen con el Espíritu Santo? Si es madre de Dios, ¿es madre del Espíritu Santo? Es esposa de Dios Espíritu Santo. Es esposa de Dios entonces. Porque Entonces ella es esposa de Dios. ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, pero es Madre de Dios Hijo. De la persona de Jesucristo en sus dos naturalezas que nunca se separan. Entonces la Virgen es esposa del Espíritu Santo, es madre de Dios. ¿Qué relación tiene con el Padre? Hija de Dios Padre. Hija de Dios Padre. Sí, O sea que es hija, madre y esposa. sí. Muy bien, está bien, toca decir bien. Es hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo. Ok, o sea, Jesús, felicidades, terminaste la interrogación más larga, casi media hora. Quiero felicitarte porque mantuviste la compostura, tranquilo, manejando tu voz mediana, esa es la que debes de manejar. Estuviste viendo, ojeando, tomando tu tiempo, eso está bien. Se nota que estudiaste tu tema porque todas las respuestas iban muy bien y te felicito. Recuerda que si te hice sentir incómodo es para tu beneficio. Allá van a ser 3 veces más grosero que yo y quiero que vayas preparado para ello, pero pórtate así como lo hiciste y vas por buen camino. Felicidades. Gracias. ¿Vas a decir algo? Pues te felicito, buenas respuestas. Pues lo que tratamos es de ponerte nervioso. Sí. Y sí, también el mismo consejo que Salvador. Cuando no tienes una respuesta correcta, es decir, no la tengo, pasamos a la siguiente. Ya. Felicidades. Gracias. Vamos al último estudiante.